Y si de excusas se trata, decí basta los martes de 14 a 15 por www.arinfo.com.ar. La opción es win-win. Te proponemos un encuentro entre profesionales y hacedores. Estamos con Santiago Viniskis. Él es autor del libro Pasaje al Futuro, emprendedor, tecnólogo y generador de empresas tecnológicas, economista graduado con medalla de honor en la Universidad de San Andrés. En el 2010 fue seleccionado para asistir en Singularity University, cofundador y director de OfficeNet. ¿No es cierto? Es un momento. Es personalidad destacada en el campo de la ciencia y la tecnología por la ciudad de Buenos Aires y también es columnista de Basta de Todo. Bueno, bienvenido, Santiago. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, como quedamos con un tema pendiente, con el tema de la educación después de la charla telefónica que tuvimos, yo quería saber cuál fue el motor en sí que a vos te impulsó a escribir, a investigar sobre lo que es la educación en sí. Mira, yo no soy un experto en educación, pero cuando hace 7 años tuve la oportunidad de ir ahí a Singularity University que vos mencionabas recién al presentarme, volví de ahí, esto es en Silicon Valley, en una sede de la NASA, y volví de ahí profundamente conmocionado. Volví de alguna manera muy impactado por ver el futuro y darnos cuenta que el mundo va a cambiar de una manera mucho más radical de la que solemos pensar. Y la manera que encontré de ordenar mis ideas y compartirlas con los demás fue, armar este libro, Pasaje al Futuro. Y cuando estaba escribiendo el libro, yo quería que el libro fuera un libro muy fácil de leer. Y para que el libro fuera muy fácil de leer, entre otras cosas, tenía que ser muy modular. Todos los capítulos tenían que tener más o menos la misma extensión. Cada capítulo está dividido en secciones muy cortitas, muy al estilo de lo que se lee hoy, ¿no? Donde uno en general no tiene 1 hora para tirarse panza arriba en una hamaca paraguaya, sino que vas leyendo 2 minutos en el subte, 3 minutos antes de acostarte. Y cuando estaba escribiendo, hubo un capítulo que no pude encajar con todos los demás, y es el doble de largo que todos los otros, y es el capítulo de educación. No fue por intención, no fue por diseño, sino que al ir investigando para escribir el libro, me fui encontrando con tantas cosas para decir, que ese capítulo fue creciendo solo. Y la otra cosa que pasó después de que el libro se publicó, es que más allá de que el libro se estaba vendiendo bien y la gente que lo leía le gustaba mucho, me empecé a enterar que en un montón de escuelas estaban tratando de conseguir un ejemplar para fotocopiar el capítulo de educación y repartirlo y discutirlo entre los docentes. Y cuando yo me enteré de eso dije, yo no quiero que fotocopien mi libro, si lo quieren hay que regalarlo. Y ahí aprendí la lección. Es el primer libro que publico, y si bien el libro lo escribí yo, cuando el libro lo escribís vos pero lo publica una editorial, el libro es de ellos, no tuyo. De manera que descubrí que yo no podía regalar mi libro a quien quisiera. Y después de bastante discusión con la editorial, logré que el capítulo de educación me permitan regalarlo. Y hoy es de dominio público. Cualquiera que quiera bajarlo, bilinkis.com/educación, se lo baja, lo lee, lo reenvía, lo que quiera hacer con eso. Porque realmente me encontré ahí con un tema que a mí me voló la cabeza y que creo que es de una relevancia extraordinaria para toda la sociedad. ¿Y cuál es el tema que a vos más te preocupa con respecto a la educación? ¿Qué es lo que más te mueve? Mira, el tema central es que la educación ha cambiado muy poco en los últimos 50 o 100 años. En algún sentido seguimos preparando a los chicos ni siquiera para el siglo XX, para el siglo XIX, pero el mundo que estos chicos van a encontrarse, si pensás en un nene o una nena que está ingresando hoy a jardín de infantes, son chicos que van a insertarse en el mundo profesional en el año 2035. Cuando uno trata de imaginar cómo puede llegar a ser en el mundo en el 2035, te das cuenta que estos chicos, dado el sistema educativo actual, van a estar muy mal preparados para ese mundo que les va a tocar. Si querés, el hecho más fuerte con el que nos enfrentamos es que muchos estudios hoy están indicando que por el avance en inteligencia artificial, en robótica y otras tecnologías, 2/3 de los empleos actuales van a dejar de existir de acá a que estos chicos terminen. Entonces, en definitiva, las habilidades que estos chicos van a necesitar, no para los trabajos actuales, sino para los nuevos trabajos, no tienen nada que ver con lo que el sistema educativo actual desarrolla. Y eso también serían las consecuencias, ¿no?, de una educación obsoleta, digamos, o de un sistema obsoleto también. Sí, y en la práctica te encontrás
con que el sistema actual, más allá de atrasar en sus contenidos y atrasar en sus metodologías, está en algún punto herido de muerte en su esencia, porque el sistema educativo básicamente se apoyaba en dos grandes pilares. Uno era una gran asimetría entre el docente y el alumno. El docente sabía mucho, el chico no sabía nada. Hoy, en muchos sentidos, esa asimetría está incluso invertida. Hay áreas donde los chicos saben más que los docentes, y los chicos lo saben, y los docentes lo saben también, pero nos hacemos los distraídos y no hablamos del elefante que tenemos en el aula. El otro tema también es que los chicos hoy tienen acceso a un nivel de información que muchas veces cuando los docentes dicen algo, los chicos abren su celular y le dicen, no, pero acá en Wikipedia dice otra cosa. De manera que cualquier licencia poética, entre comillas, que el docente se toma, hoy los chicos la pescan al vuelo. Y la otra cosa que era un pilar muy fuerte del sistema educativo tradicional es el miedo. Todavía no hace falta irse al siglo XIX. Muchas personas que todavía viven hoy, en general adultos grandes, pero muchas personas todavía viven que sufrieron castigo físico en la escuela. A mi mamá le pegaban en la escuela. Y eso que puede sonar a descabellado, no hace tanto tiempo que el castigo físico se abolió en las escuelas. En la Argentina hace unos 50 años, en Europa hace nada más que 20. En algunos estados de Estados Unidos todavía es legal. Si bien no se practica, hay estados en Estados Unidos donde es legal y está regulado quién puede pegar, cuándo puede pegar, con qué puede pegar y cuánto. Digamos, y más allá de que está muy bien que hemos eliminado el castigo físico y el miedo, no hemos encontrado algo para ubicar en su lugar. El miedo, un chico que si hablaba le ponían un reglazo en la nuca, créeme que se portaba muy bien. Y cuando renunciamos al castigo físico, no hemos encontrado otro organizador que reemplace al miedo para mantener la organización en el aula. Obviamente el organizador ideal sería el interés, sería la motivación, pero es mucho más difícil mantener a un chico motivado que mantenerlo sereno con un reglazo en los dedos, ¿no? De modo que por haber cambiado estos dos pilares sobre lo que el sistema se apoyaba, hoy tenemos un sistema que, aparte de atrasar en contenidos y en formas, está, herido de muerte en un sentido. Tenemos que reconstruirlo prácticamente desde cero. ¿Y por qué pensás que hay este desinterés también, ¿no es cierto?, por parte de todo el sistema con respecto a la educación, a mejorar todo esto, a cambiarla? Mira, cada quien tiene su rol que jugar, ¿no? Por parte de los chicos, yo creo que el problema más grande es que el sistema actual se ocupa en dar respuestas a preguntas que los chicos no se han formulado. Entonces, si a vos no te importa nada el fútbol, por dar un ejemplo, y yo me pongo a contarte cómo salió el partido de ayer de Estudiantes de La Plata, no te va a importar lo que yo te estoy diciendo. Y la gran mayoría de las cosas que los chicos estudian hoy en la primaria o la secundaria son cosas para las cuales no tienen una pregunta. Y si vos no tenés una pregunta, no te interesa la respuesta. De modo que gran parte del problema es estar dando respuestas a preguntas que los chicos aún no se han formulado. A muchos adultos nos pasa que sentimos que perdimos el tiempo en la secundaria, que ojalá la pudiéramos hacer de nuevo, porque todas esas clases que nos aburrían y de las que no prestamos atención, hoy nos interesan. Hoy nos interesan porque hoy sí tenemos las preguntas. Entonces, a mí, por ejemplo, no me gustaba para nada geografía en la secundaria, pero hoy me encanta viajar. Y entonces prestaría mucha más atención a las clases de geografía porque enriquecerían mucho mis viajes. De la misma manera, cuando nos toca, no sé, tener la oportunidad fantástica de viajar a Roma, por ejemplo, y conocer el Coliseo, en el momento que nos hablaron de Rómulo y Remo, no nos importaba nada. Y hoy la verdad que enriquecería mucho nuestra vida saber de eso. El año pasado me pasó algo divertido. Mi hijo del medio estaba empezando 7º grado y los docentes nos citaron a una reunión de padres en la cual nos contaron qué iban a hacer los chicos ese año. La maestra de historia nos contó que iban a ver historia del siglo XX, guerras mundiales, historia argentina del siglo XX, interrupciones al orden democrático, surgimiento de los movimientos obreros. Era fascinante. Después vino la persona naturales y empezó a contarnos que iban a hablar de sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema excretor. Y todo lo que yo iba escuchando decía, qué lindo, quiero hacer 7º grado. Y llegué a casa y le dije, Ezequiel, ¿sabés lo que vas a hacer este año? Vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y él me miró con cara de, ¡qué embole! ¿Por qué me tienen que interesar todas esas cosas? Y realmente fue muy claro que a mí ahora me interesan un montón de cosas que en ese momento no me interesaban. En un mundo ideal,
la educación tendría que venir más tarde. Especialmente hablando de la secundaria, ¿no? La secundaria es un momento donde los chicos están con la cabeza en otro lado, y está muy bien que estén con la cabeza en otro lado. Es casi una locura querer educarlos a la edad donde las hormonas los desbordan y lo único que querrían estar haciendo es pasando el tiempo tratando de seducir a una persona que les dé bola, que les guste, o en el gimnasio para lucir mejor, o haciendo cualquier cosa menos escuchando acerca de la batalla de Cepeda en el siglo XIX o las dinastías europeas. En definitiva, creo que eso es parte del problema que tenemos hoy, y que la educación no está en el fondo al servicio de los chicos. Fíjate, por ejemplo, hay un dato que está recontra reprobado desde la neurociencia, que es que los adolescentes son noctámbulos. Todos los adolescentes son noctámbulos. Es un momento de la vida en el cual todos tendemos a dormir mucho más, dormirnos mucho más tarde y levantarnos mucho más tarde. No hay otra edad de la vida en la cual la mayoría de las personas se levanten a las 2 de la tarde, pero los adolescentes sí. Justamente armamos la secundaria arrancando a la hora, es el momento donde más temprano arrancás en toda tu vida, 7:40 de la mañana. Eso es un delirio. Es un delirio además profundamente contraproducente, porque los chicos aprenden mucho menos y lo sabemos. ¿Por qué prolongamos ese incentivo? Bueno, básicamente por la comodidad de los padres, ¿no? Y por la comodidad edilicia de las escuelas de lograr meter 2 turnos y aprovechar mejor los edificios. Ahora, si la prioridad fuera educar a los chicos, la secundaria tendría que empezar a las 2 de la tarde y por ahí terminar a las 10 de la noche. Y estaría bien igual, pero estaría mejor. Claro, desde el punto de vista del aprendizaje estaría muchísimo mejor. Es un hábito, es algo que se puso y quedó así. Sí, pero de nuevo, es un hábito, pero también obedece a ciertos intereses que poco tienen que ver con que los chicos aprendan más, ¿no? La comodidad de los padres, la comodidad de los docentes, la utilización de los edificios. Es un hábito que tiene sus raíces en ciertas causas concretas y que los chicos no tienen posibilidad de cambiar, pero serían los únicos interesados en hacer un cambio. Creo que si le preguntás a los chicos si ellos querrían empezar la secundaria a las 2 de la tarde, sí, 98% de los chicos te firman el petitorio. Yo creo que sí. Santiago, te hago otra pregunta, ¿no? Vos que sos tecnólogo, ¿cómo utilizarías la tecnología en la educación? Como para que esto mejore un poco. Mira, hace un tiempo escribí una nota en mi columna de La Nación, cuyo título era "Las computadoras no sirven para nada". Y en esa nota, si bien yo intentaba ser un poco provocador con el título, la verdad que estaba diciendo algo importante. Hoy en día, digamos, usar la tecnología en el aula, metiendo una computadora para que los chicos, en vez de escribir en un cuaderno, tomen notas en un documento de texto, no cambia nada. Y si haber puesto computadoras en el aula nos hace sentir que ya cumplimos, que ya está, el aula es digital, los chicos toman nota en una notebook, para mí la computadora en ese caso se convierte en un obstáculo. Un obstáculo que nos hace pensar que ya terminamos la digitalización cuando ni siquiera la empezamos. En esa nota yo daba un ejemplo. Planteaba, imagínate que pudiéramos, con un visor de realidad virtual, trasladar a los chicos a la Plaza de Mayo el 25 de mayo de 1810. Y los chicos pudieran charlar con French y Beruti y descubrir que, no son solo calles, también eran personas, pero no son paralelos, French y Beruti, y ver que están repartiendo cintitas, como siempre se dijo, pero no eran celestes y blancas. Qué raro, ¿por qué no eran celestes y blancas? Porque faltan 2 años para que se invente la bandera. ¿Cómo van a ser celestes y blancas si la bandera todavía no se inventó? Y ver que eran rojas y blancas y preguntarle, che, French, ¿por qué rojas y blancas? Y ver qué nos dice. Y después meternos adentro del cabildo, porque está lloviendo, así que mejor vamos para dentro del cabildo y participar de las asambleas y escuchar de las discusiones e interactuar con los próceres y ver cuán excepcionales y también cuán humanos y comunes eran. ¿No pensás que si pudiéramos hacer eso los chicos aprenderían 10.000 veces más del 25 de mayo de 1810 de lo que aprenden hoy? Hoy, cuando a veces hacen encuestas en la televisión, le preguntan a los chicos qué pasó el 25 de mayo y los chicos no tienen idea, la gente se horroriza. ¿Por qué les interesaría? Si en la práctica nunca hemos logrado despertarles interés en el tema. Yo creo que con una solución de este tipo, como lo que te digo de realidad virtual, los chicos aprenderían 100 veces más y estarían muchísimo más interesados. Quiero hacer una pregunta. Estamos con Santiago Bilinkis, autor del libro, Claudia. Pasaje al futuro. Pasaje al futuro. ¿Por qué sugerís en el capítulo de educación la importancia de aprender a programar? Bueno, hoy en día está muy difundida la idea de que aprender a programar es algo que debiera hacerse desde la escuela primaria. Y la idea no tiene que ver con que los chicos vayan a ser programadores. La gran mayoría de las personas no van a programar una línea de código en su vida. Pero aprender a programar desarrolla un montón de habilidades secundarias que son muy muy importantes, aun cuando después te dediques a algo completamente diferente.
Programando se aprende a hacer abstracción, programando se aprende a partir un problema complejo en varios problemas simples, se aprende a generalizar. Hay un montón de habilidades que después son muy, muy aplicables que se aprenden programando. Lo interesante igual es que la mayoría de los que proponen que se incorpore programación a la currícula de las escuelas no saben programar. Y entonces mi pregunta en general a los adultos que plantean que habría que enseñar programación es ¿por qué no aprenden programación ellos? ¿O acaso ellos no necesitan esas habilidades secundarias que programar desarrolla? ¿Verdad? Exactamente. De manera que yo creo que no solo habría que enseñar programación en las escuelas, habría que enseñar programación a los adultos. Habría que enseñarle programación a todo el mundo. La verdad que no soy un experto en educación y sería medio imprudente decirte. Claramente sería un colegio donde las preguntas antecedan a las respuestas, donde despertar la curiosidad estuviera, digamos, puesto en el punto de partida, donde la evaluación no subrayara los errores y no te llevara a pensar que equivocarse está mal. Porque si necesitamos chicos que sean capaces de innovar, bueno, en esto los chicos. ellos pueden testimoniar la importancia del fracaso, ¿no? De permitirse fracasar. No hay innovación si no tenemos la posibilidad de aceptar que el fracasar es parte esencial de la vida y esencial de hacer cosas nuevas. Cuando vos a un chico le tomás un examen basado en datos fácticos, ¿qué día fue la batalla de Cepeda? Y si no contesta la fecha correcta, le pones una cruz roja y le bajás 2 puntos, el mensaje que le estás dando es demoledor. El mensaje que le estás dando es que la mayoría de las cosas admiten una sola respuesta correcta, que esa respuesta correcta, si no la das, las consecuencias son terribles. Entonces claramente sería una escuela donde los mecanismos de evaluación no tengan nada que ver con preguntar datos fácticos de memoria, sino en justamente promover la experimentación, la curiosidad, la capacidad de innovar y de pensar respuestas originales y no basadas en datos memorizados. Está bien, bueno, muchas gracias Santiago por venir al programa. Santiago Bilinski es escritor del libro Pasaje al futuro, que decíamos el futuro del futuro, nosotras te pusimos en la otra parte del libro, la segunda parte. La segunda parte queríamos. Claro, queremos otra parte más del libro. Mira, ojalá, digamos, escribir fue un trabajo tremendamente arduo. Me parece que debe ser, viste, como cuando las mujeres tienen los hijos y enseguida de tener tu bebé decís nunca más voy a hacer esto, y después pasan un par de años y te vas encariñando con la idea de nuevo y tenés el segundo. Cuando ves un bebé querés esto otra es algo vez, parecido, no quiero comparar el dolor de escribir con el dolor del parto, pero fue muy doloroso. Fue un parto. Fue una especie de parto, iba a tener que pasar unos años para que me tome el coraje de hacerlo de nuevo. Bueno, muchas gracias y bueno, pueden volver a escuchar esta hermosa entrevista en www.ifupren.com.ar y también en Facebook en Basta de Excusas 2017. Muchas gracias. Un placer.